Saludos cordiales, licenciado. Nuestro grupo va a hablar un poco sobre las culturas de nuestro Ecuador y vamos a empezar con una de las culturas más representativas de la región costa, que es la cultura manteño-huacabic. En sus orígenes, la cultura es una de las últimas culturas precolombinas en la región litoral y fueron ellos quienes, desde sus pobladores costaneros, contemplaron las extrañas naves y carabelas españoles por primera vez en los territorios del mar del sur del Ecuador. Dentro de las características importantes tenemos que sus hombres deberían causar mucha impresión en los principios de los visitantes españoles. Las crónicas como Zárate y Ciece de León relatan que se deformaban el cráneo y se trasquilaban dejándose una corona a manera de frailes. Dentro de su organización social podemos destacar que que existían diferentes estados o rangos, lo que se manifiesta en el tamaño de sus casas o en la cantidad y calidad de sus adornos personales. Dentro de las artesanías más representativas tenemos que desarrollan delicadas técnicas para el trabajo en oro y plata. En la religión, dedicaron gran parte de sus actividades en los aspectos religiosos que los llevaban inclusive a celebrar ritos con sacrificios humanos. También hablaremos de la cultura bahía. El origen de la cultura bahía ocupó estos amplios territorios en clima trópico lluvioso que se extendieron desde las estribaciones de la cordillera de los Andes por el este hasta el Océano Pacífico. Las características de esta cultura fueron su alimentación se basaba principalmente en la agricultura y tuvieron extensos cultivos dedicados especialmente al maíz. La organización social y religiosa se basaba en que habitaban posiblemente en viviendas construidas de madera o de caña, con techo de paja u hojas de palma. Su organización social estaba regida por un jefe, más de carácter civil o militar que de carácter religioso. En las artesanías podemos encontrar que esta cultura utilizaban o desarrollaban importantes técnicas para el tratamiento del oro y de ella dan fe varias máscaras de oro que se encuentran intactas hasta la actualidad. Bueno, mm, continuando con las culturas de la costa ecuatoriana, tenemos de la cultura chorrera. Ya. Su ubicación se encontraba en la altura del río Guayas, ubicado justo enfrente de la ciudad de Guayaquil, y que representaba una gran influencia para la población ecuatoriana. Su jerarquización y religión. Varios hallazgos arqueológicos han demostrado que la cultura chorrera contaba con una jerarquización bastante estricta. Se sabe que había sacerdotes o curanderos, quienes históricamente siempre han formado parte de las castas más elevadas de la sociedad que conformaban. A pesar de que no hay muchos datos sobre este ámbito de la cultura chorrera, sí se han evidenciado con claridad que existían curanderos o sacerdotes que ejercían prácticas de sanación basándose en el consumo de hierbas medicinales. Su economía. La producción agrícola. La principal actividad económica de la cultura chorrera fue la agricultura. Se sabe que dentro de la cultura se cultivaba de forma abundante el maíz. También no dejaban de lado la explotación marina, que al encontrarse tan cerca del mar en las costas ecuatorianas, la cultura chorrera se caracterizó por incluir a la fauna marina dentro de su dieta. También se dedicaban a la caza. Se dice que se sabe que se dedicaban a la caza porque en varias esculturas que hacían podían plasmar monos o serpientes. Ya, continuando también tenemos a la cultura Wangala. La cultura Wangala habitó en tierras de lo que hoy es Ecuador. Más concretamente tuvieron una importante presencia en la península de Santa Elena, en la localidad de La Libertad. Igualmente se asentaron en otras zonas cercanas a las desembocaduras del río y las lomas de Chongón y Colonche. La agricultura era la base de la economía. Como elementos complementarios se situaba la pesca y la caza. Los habitantes de los señorías gongalas eran politeístas y animistas. Solían rezar a espíritus animales como el del jaguar, la serpiente o el águila. Aparte había una creencia muy fuerte en el chamanismo. Esta religión se basa en la premisa de que el mundo que los humanos ven está denominado por espíritus invisibles, cuyos actos afectan a la vida de los humanos. La cultura gongala destacó enormemente por sus trabajos metalúrgicos y cerámicos. En el primer caso, se destacan los objetos de oro hallados en Palmar,
con unos acabados refinados y realizados con una soldadura. Esto más otros hallazgos prueban que fueron los pioneros dentro del dominio del metal. Eso fue todo con las culturas de la región costa. A continuación tenemos las culturas de la sierra. Dentro de estas culturas destacamos a cuatro principalmente. Entre ellas tenemos a la cultura de Otavalo. Esta cultura nos menciona que tuvo un origen en condiciones de opresión social. Fue muy difíciles en los tiempos de colonia. Frente a esta realidad, muchas de sus familias tomaron la decisión de criar a sus familias en un lugar alejado, de tal manera que perdieron sus costumbres, sus tradiciones, así como también fueron dejando la manera en cómo ellas vivían. Dentro de esto también tenemos la ubicación. Este tipo de cultura se encuentra en la Sierra Norte del Ecuador, en el cantón de Otavalo, en la provincia de Imbabura, y su lengua materna es el quichua, con su lengua de segundo lugar que sería el español. Su organización. Los otavalos se encuentran organizados en comunidades que tienen como célula principal la familia. Estas comunidades se organizan por el derecho a la tierra y por la defensa de distintas producciones artesanales, de acuerdo a la región en la que ellos se encuentran. Dentro de la economía, los otavalos tienen una gran tradición de comerciantes. Antiguamente a estos comerciantes se les denominaba mindalaes, los mismos que se encargaban del comercio y de importar los productos, por lo que esto es conocido a nivel nacional e internacional. Esta es la principal fuente de ingresos de los otavaleños. En las costumbres, los otavaleños tienen diversas costumbres. Entre ellas son que en los meses de octubre y septiembre coinciden con la cosecha de maíz, por lo que se prepara el yamor. ¿Qué es esto? Es una chicha fermentada con bajo poder alcohólico que se obtiene de 7 granos de maíz. Así como también otra de sus costumbres es que en diciembre se realizan tamales de harina de maíz con relleno de carne de chancho. Dentro del arte encontramos las artesanías de este pueblo, así como también la producción de cerámicas y la construcción de instrumentos musicales o la artesanía y la bisutería indígena. En relación a los tejidos, elaboran distintas prendas de vestir, ya sean ponchos, zapatos, cobijas, entre otras, que son elaborados por los pequeños talleres artesanales que existen en esta región. Dentro de la religión, las creencias de este pueblo están relacionadas mucho con el tiempo. Esto se da por la naturaleza, por la agricultura y por la relación mística que tienen con los cerros, montañas y lagos. Entre ellos tenemos al Taita Imbabura y la Mama Cotocachi, que representan sus creencias. En la educación, los principales componentes eran los ancianos, que eran moradores y directivos de la misma, por lo que tenían mucha experiencia. Ellos eran los consejeros de las familias y de las comunidades. Se han ganado su confianza y han demostrado un arduo trabajo comunitario, así como las mingas que desarrollaban en esa época. Otra de las culturas es la Salasaca. Esta cultura tenía diversas teorías. Una teoría que era muy discutida era que los salasacas fueron traídos de Bolivia en el siglo XV por un gobernante inca. Otra sugerencia es que los salasacas son una fusión de dos comunidades anteriores. La organización social y política. La organización dentro de la misma era matriarcal, ya que la mujer era la que llevaba toda la responsabilidad, desde la crianza de sus hijos, el mantenimiento del hogar y así como también inculcaba la educación a los hijos, mientras que los hombres salían a trabajar y dependiendo del lugar de trabajo regresaban acuerdo a cuando les tocaba. En la economía,
Sus principales actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y la artesanía, en la que se llevaba lugar a muy temprana edad. Su producción no era para consumo propio, así como también para un mercado nacional, aprovechando los pisos ecológicos que tenían en esta región. Dentro de sus costumbres, sus costumbres eran cargadas de fiestas y celebraciones. Entre una de las principales tenemos la ceremonia del Ayacaray en el Día de Todos los Santos, cuando la comida y la bebida se compartía con los distintos miembros de la familia en conmemoración a los muertos. Dentro del arte y de la cerámica tenemos que los alasacas fueron muy buenos artesanos, se desarrollaron en el arte textil andino y de esta manera lograron un buen mercado nacional como internacional. Uno de sus productos que más fue vendido fueron los tapices. Y en la religión, los alasacas vivían conmemorando al sol como su padre, quien les daba la vida, así como también a la luna, que era su madre. Dentro de esta cultura, los animales salvajes y domésticos tenían una gran significancia, así como las montañas. Dentro de los animales podemos ver a la serpiente. Y así como también los danzantes constituían unas expresiones religiosas más importantes dentro de la misma. Ya, a continuación vamos a hablar de la cultura cañaris. Acerca de los orígenes, nos decía aquí que los cañaris consideraban el diluvio como el origen de su raza porque decía que era sagrada. Respecto a la ubicación, habita mayoritariamente en la provincia del Cañar y en menor porcentaje en el Azuay. Tenían como lengua el cañari, la cual como lengua hablado hoy en día está muerta y hablan en quichua. Ya, respecto a la organización social y política, nos mencionaba que el núcleo organizativo del pueblo es la familia, ya que están organizadas en comunidades, siendo la máxima autoridad de todas las comunidades la asamblea comunitaria. Las organizaciones en segundo grado, unión de comunidades, son el congreso, el consejo directivo y el consejo ejecutivo. Respecto a la economía, podríamos decir que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, especialmente el cultivo de cereales y para la cosecha trillan con la ayuda de animales. Otros ingresos económicos son las artesanías, especialmente los textiles. También puede ser la cerámica, la piedra, la cestería, bordados y trabajos de paja toquilla. Ya, respecto a las costumbres, nos mencionaba que las costumbres de los cañaris aún no tienen y creencias propias de su pueblo. Los conocimientos de siembra en relación a la temporalidad lunar, la relación del respeto a la naturaleza, de cuidado a la tierra, el respeto al más anciano, son ya, respecto al arte y la cerámica, nos decía que una característica especial de la cultura cañari es la creación de caras talladas en roca y tótems de animales divinos. Y respecto a la religión, nos mencionaba que sus creencias están ligadas a varias leyendas que corren de voz en voz en las comunidades de este pueblo. Y que si bien existían dos mitos de origen cañari, lo cierto es que los cañaris reconocían a ambos como reales. Por lo tanto, adoraban a la guacamaya y a la serpiente como sus dioses principales, ya que eran sus progenitores. Ya, a continuación, acerca de la cultura saraguro, acerca de la ubicación. Habitan principalmente al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, y en su mayoría en Saraguro, de ahí proviene el nombre del cantón, aunque también se encuentra en el Yacuambí, que está ubicado en Zamora Chinchipe. Y su idioma materno del pueblo saraguro es el quichua.
Respecto a la organización social y política, la base del tejido social es la familia, la que se encuentra organizada en comunas que tienen un número mayor de 10 familias. Respecto a la economía, la principal población saraguro, realizada por hombres y mujeres desde temprana edad, cerámica, textiles en lana de oveja. En relación con las costumbres, estaban relacionadas a la siembra y que aún se practica, aunque pocas personas, la costumbre de enterrar un hueso de cuya al momento de sembrar para que ésta cuide de la futura cosecha. Siembra que tome en cuenta las fases lunares con fechas específicas, tanto para sembrar, deshiervar y cosechar. En cuanto al arte, nos mencionaba que este pueblo aún mantiene el baile y el canto propio, acompañado por instrumentos como el tambor, bocinas o los rondadores. Y finalmente, respecto a la religión, nos mencionaba que este pueblo con herencia colonial en referencia a las creencias religiosas celebra carnavales, Semana Santa, finados, reyes, navidades, bautizos, matrimonios católicos y evangélicos, así como también las celebraciones en relación con la naturaleza, por ejemplo, el Inti Raymi, la Joyay, Hawái, que Esas fueron algunas culturas de acuerdo a la región Sierra. A continuación tenemos algunas culturas de la región Amazonía. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de las culturas del Oriente. Como culturas del Oriente tenemos a la cultura panzaleo o Kosanga. Esta se dice que aparecieron en el año 1600 antes de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Sus orígenes o la historia. Podemos decir que según investigaciones arqueológicas han constatado que la ocupación Kosanga es muy antigua desde hace aproximadamente 3600 años atrás, remontándose al periodo formativo. Los primeros grupos Kosangas podemos decir que se asentaron en el valle de Misaguallí, en donde es un tipo de asentamiento correspondiente a unidades domésticas ubicadas sobre el sistema de colinas y Cotundo. En estas partes bajas, los cuales, una vez asentados, han evidenciado que contienen restos acumulados que forman una capa de más de 1.5 metros y que indican que los sitios fueron ocupados durante mucho tiempo. La ubicación y la vivienda. Podemos decir que ocuparon las regiones comprendidas entre los ríos Quijos y Cosanga al oeste de la provincia del Napo, especialmente junto a los actuales sitios de Papayacta, Cuyajá, Baeza, Cosanga, Borja, El Chaco, Huila y Chalpi. Ya, decían que podemos decir que vivían en poblados de hasta 15 o 20 casas alrededor de una plaza y llevaron una vida religiosa y ceremonial muy intensa. Características funerarias. En cuanto a sus costumbres funerarias, aparece que al muerto lo colocaban en posición extendida dentro de una caja o sarcófago, formado por varias piedras, lajas junto al difunto. Se colocaban algunas hachas de piedra desde una hasta 20, 30. Dada relativamente escasez de tumbas, se sospechaba la práctica del canibalismo. Ya, la cerámica. En la cerámica podemos decir que se caracteriza por tener una masa compacta, fina y ligera. Esto se logró con la utilización de sangrante de rocas sedimentarias, esquitosamicáceas, y además la pasta tiene un gran porcentaje de colitín. Se las fabricaban a cabo por perdón, acordalado en la sección inferior y palateado en la superior.
También es característica la oxidación o a veces incompleta o reducida en una de las superficies. Posee también abundantes o mucha de cocción. Las superficies suelen estar perfectamente igualadas. En la mayoría de los casos se observa una ligera capa de engobe anaranjado. Ya. También podemos hablar de la cultura Napo, la cual se la identifica en el año 1200 a 1532 después de Cristo. Podemos decir que esta fue una cultura que se ubicó en las actuales provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Por al norte del río Aguarico, por el este el territorio peruano y por el oeste los valles de Misaguallí y de Jandachi. Su origen está relacionado con los Umagua, la familia lingüística Tupi-Guarani, proveniente de los Amazonas medios. Los sitios napos están ubicados en los márgenes altos del río Napo y están localizados en las cimas de las colinas próximas al río. Modo de vida y su alimentación. Sus viviendas se localizaban sobre las elevaciones cercanas al río. Eran construidas con hojas de palma y de forma redonda. En sus casas transcurrían buena parte de su vida cotidiana. Por parte en la alimentación, la pesca de tambaqui, piriracu, piraña y anguilas, así como la caza de aves, monos, armadillos, lagartos, contribuyeron la base fundamental de su dieta alimenticia. Sus costumbres. Decían que se hacen rituales en los cuales los participantes cantaban y bailaban mientras que el chamán conseguía yague, la cual es una bebida sagrada y preparada a base de ayahuasca con la que realizaban vuelos espirituales y se transformaban en jaguar o anaconda, tomando el poder de estos animales para poder ayudar dentro de su comunidad. Enterraban a sus muertos de manera particular. Cuando una persona moría, dejaba el cuerpo expuesto a la intemperie para que sus partes blandas fueran devoradas por los animales. Luego recogían los huesos, los pintaban y los depositaban en urnas funerarias rápidamente. Orígenes y esculturas. Los recipientes cerámicos más comunes que fabricaron fueron los cuencos. Sin embargo, se destacan las urnas funerarias, las cuales tienen representaciones antropomorfas y albergaban a osamentas humanas pintadas de color rojo, lo que indicaría que se trataban de enterramiento secundario. Podemos decir que fue el difunto, el difunto era depositado en la intemperie hasta que sus partes blandas se descompongan y para luego seleccionar sus huesos largos para pintarlos y colocarlos dentro de las urnas. Sus orígenes están relacionados con la familia lingüística Tupi-Guarani, que provienen del Amazonas medio, y en el territorio nacional están identificados con los Omaguas, quienes fueron los últimos representantes de este pueblo. Ya, vamos a continuar con la cultura Shuar. Ya, se dice que, vamos a hablar sobre la ubicación. Se dice que la nacionalidad Shuar tiene presente en dos países, como es en Ecuador y Perú. En Ecuador se encuentra en las provincias de Zamora Santiago, de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, existiendo otros asentamientos en Sucumbíos y Orellana en la Amazonía. Ya, sus economías y artesanías. Se basaba principalmente en la horticultura itinerante de los tubérculos, complementada con la caza, pesca y la recolección de frutas e insectos. Estos lo utilizaban en el sistema de cultivo de rozo y quema. Cultivaban yuca, la papa china, camote, maní,
maíz, palma de chonta y el plátano. El cuidado de la parcela y también la recolección, la preparación de la chicha y la cocina le corresponden a la mujer, la caza y la pesca al hombre. La organización sociopolítica. Se dice que la familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, social, política y cultural más importante entre los Shuar. Sus miembros se encuentran unidos por lazos de sangre y conformados por familias amplias. La poligamia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, preferentemente sorroral, es decir, con las hermanas de la esposa, sus cuñadas, y el levirato, matrimonio con la viuda del hermano, han sido entre los Shuar las reglas tradicionales aceptadas. Las expresiones artísticas es la fiesta de la chonta, los ritos de la cascada sagrada, la celebración del rito de la culebra. En la fiesta de la chonta se celebra cada año en el mes de agosto por la prosperidad conseguida a lo largo de este tiempo en cuanto a la siembra, cosecha y el ciclo vital de las personas. En el rito de la cascada sagrada tienen una profunda significación en el pueblo Shuar. A través de este rito solicitan al Ser Supremo Arutam para que otorgue poder, energía positiva para sus futuras sobrevivencias. En la celebración del rito de la culebra, esta práctica se lo realiza cuando hay mordedura de la culebra, convirtiéndose en una ritualidad que tiene como finalidad rendir un homenaje por la salvación de la muerte del accidentado y para ahuyentar a las serpientes y evitar futuras mordeduras. Las creencias. La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del universo. Se manifiesta de una amplia gama de seres superiores relacionado con fenómenos tales como la creación del mundo, la muerte y las enfermedades. Los principales son Etza, que significa el bien, en la lucha contra Iguia, que significa el mal. Siempre están en continua lucha para vencer a uno sobre el otro. Otros seres superiores son el Shakaiman, Shakai, que representa la fuerza y habilidad para el trabajo masculino. El Sunki es el ser primordial del agua, que trae la salud. Y el Myunkuy, la causa la fertilidad de la chagra y de la mujer. Su vestimenta tradicional. La vestimenta de la mujer es un vestido o corachi y la vestimenta del hombre una falda o itip, como una especie de lienzo de líneas verticales de color morado, rojo, negro y blanco, los cuales son tinturados con vegetales que se envuelvan de la cintura hasta el tobillo y van sostenida con una faja. Antes vestían el camush, que era hecho con corteza del árbol machacada. Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de animales, pues creen que así estos no transmiten su fuerza y su poder. Ya, ahorita les voy a hablar sobre la cultura zápata. La ubicación. Son una nación indígena amazónica ubicadas en el Ecuador y en el Perú. Su población está aproximadamente entre unas 500 personas y su territorio asciende a 4.000 hectáreas. La nación zápara la conforman personas que tienen una relación muy íntima con la naturaleza, las que conocen la medicina natural y son interpretadores del sueño. Su dios se llama Piatzau, que significa Dios creador del universo, que mantiene el equilibrio de la vida junto a Tzamarau,
ya que se dice que ambos son percibidos como energía. Su vestimenta. La vestimenta es una parte muy importante de esta cultura zápara. No solo se usa para cubrirse, sino que tienen propiedades medicinales porque se elabora a partir de la corteza de un árbol. El yanchama. Para adquirir la materia prima yanchama roja, se sigue un procedimiento en donde primero se tumba el árbol, después se orina para separar la corteza. Se saca la corteza y se sumerge en el agua durante una noche. Después se golpea con delicadeza y se deja secar. Y a partir de ahí se puede elaborar las prendas y las artesanías. Hay dos tipos de yanchama, que es la de color rojo y la blanca. Donde la roja puede secar todos los días y en cualquier época, porque se dice que es la más fácil para obtener la corteza. Y en la blanca es la más difícil, porque solo se puede extraer la corteza en épocas de luna llena. Su economía. Se dice que es subsistencial, basada en el manejo de chagras itinerantes de acuerdo con las necesidades de cada familia, complementando su dieta balanceada con la caza, pesca y recolección. Sus principales productos son la yuca, plátano, pajajibra, la chonta. Solamente compran la sal de afuera con el producto de las ventas de las artesanías y todavía cazan con certámenes. La música. Se dice que el danzante con adornos de tucanes disecados. El tambor y la corneta son los instrumentos que llevan consigo los hombres cuando bailan. La corneta es de cerámica y el tambor de piel de mono, tigrillo o zaino, templada sobre un cilindro de madera de cedro. La artesanía se caracteriza por el uso casi exclusivo de materias primas de la selva. Entre los muchos utensilios se puede mencionar las espadas y los cuchillos de chonta, navajas de guadúa, incisivos de guanta para trabajar, la chonta, dientes, cuernos de venado y espinas para perforar, dientes de zaino tallados en forma de anzuelo para pescar, conchas afiladas para cortar el pelo, etc. Las prácticas medicinales. Se dice que esta nacionalidad hace aún prácticas medicinales, en los cuales están obviamente ligados a la naturaleza. Todo su entorno está lleno de plantas medicinales, de espacios saludables para su gente. Las cascadas, las selvas, el tigre son parte de esta visión de salud que tiene esta nacionalidad. Utilizan frecuentemente el tabaco para ciertos tratamientos de índole físico, como espiritual. Existen aún las panteras, los chamanes, los curanderos, los cuales son conocedores del poder curativo de la selva y sus aplicaciones en la nacionalidad zápara. Sus creencias, símbolos y costumbres. Para esta nacionalidad, las cascadas, Kiramutuana, los árboles grandes, Kiranacuna, la boa Shawirau, la lanza Acachinia y otras forman parte de la estructura simbólica de su pensamiento y cotidianidad comunitaria. Soñar con ellos representa suerte. Sus gritos anunciados son aquellos que anuncian una buena casa. Es práctica de sus costumbres y una de sus creencias muy significativas es la piedra sagrada, encontrada en los intestinos de un pájaro y mucho mejor si es de un colibrí. Es una piedra con capacidad de sanar.